Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuando ustedes estén viendo este video. Quiero presentarme, mi nombre es Francisco Bayer Marín. Yo voy a ser su relator en el módulo de formulación y evaluación de inversiones en el marco del Diplomado de Gestión Pública que ustedes están desarrollando con Fundación Alicuén. Vamos a presentar a continuación un poquitito una introducción de lo que vamos a trabajar durante las diferentes unidades de, de este módulo y que van a ser compartidas a través de esta plataforma de video con ustedes. A continuación, inicio la presentación. Bueno, como les comentaba, soy de profesión ingeniero civil industrial. He trabajado aproximadamente más de 20 años en el mundo público relacionado con lo que es la formulación de proyectos de inversión en diferentes instituciones, lo que me ha permitido conocer eh, el proceso, yo diría, casi completo en alguno de sus subsistemas. He estado en el Ministerio Mideplan en aquella época, hoy día Ministerio de Desarrollo Social, haciendo la revisión de proyectos. En el MIMBU trabajé en lo que fue formulación de proyectos, estuve también en el gobierno regional, donde eh, me permitió conocer también la parte de lo que es el financiamiento de los proyectos, y hoy día también asesoro a algunos municipios en la formulación de sus iniciativas de inversión. Ahí les dejo compartida mi casilla electrónica para que ustedes puedan comunicarse conmigo a través de este mail. Bueno, ¿qué busca esta, este módulo en el marco del diplomado? Busca dar una herramienta desde la perspectiva de la formulación de iniciativas de inversión para que ustedes puedan ir desarrollando proyectos, contribuir al mejoramiento de la eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Vamos a trabajar para poder conocer cómo funciona el Sistema Nacional de Inversiones, cuál es su ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Y una serie de otras temáticas como algunos conceptos básicos del Sistema Nacional de Inversiones, los principios legales que sustentan a este sistema, la formulación, cómo se hace una formulación de un proyecto, todos los puntos que hay que trabajar para poder formular un buen proyecto, cuáles son algunas herramientas diseñadas para la gestión de inversiones, ya sea desde plataformas informáticas hasta algunas metodologías, y por supuesto, cómo se financian estas iniciativas de inversión. En esta unidad que vamos a iniciar, vamos a trabajar en lo que son los siguientes tópicos. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la planificación y por qué la planificación la unimos a lo que son los proyectos, ¿cierto? La relación de inversión y el crecimiento económico, cómo los proyectos o iniciativas de inversión aportan al crecimiento económico del país, cómo está estructurada la red nacional de sistemas de inversiones. Vamos a mostrar que no solamente en Chile se aplica el sistema, sino que en general varios países sudamericanos tienen estos sistemas funcionando. Y en particular también vamos a entrar ya en algunas temáticas del Sistema Nacional de Inversiones chileno. Bueno, antes de iniciar a hablar de iniciativas de inversión y que después vamos a clarificar el término por qué hablo de iniciativas de inversión y no específicamente de proyectos, lo vamos a ver eh, en algunas unidades más adelante. Pero vamos a lo que quería explicarles un poquitito, por qué planificar, ¿cierto? La planificación nos permite realizar una selección de proyectos que nos permitan ir cumpliendo nuestros objetivos, ¿cierto? La planificación enlaza los proyectos con
los objetivos que nosotros nos planteamos hacia el futuro, ¿cierto? La planificación nos permite ordenar la relación causa-efecto entre estos objetivos o metas que nosotros nos hemos propuesto y los programas y proyectos que se implementarán para lograrlo, ¿cierto? ¿Cuál proyecto, ¿cierto? Tiene como causa, tiene, al desarrollarse, tiene un efecto en nuestra planificación. Pero, ¿por qué planificar en mayor detalle, ¿cierto? Si uno pudiera decir, cuando ustedes planifican un viaje, no es que ustedes digan, me subí al auto, me subí al tren, me subí a cualquier medio de transporte, ¿cierto? Y eh, tomé cualquier rumbo. Eh, Planificar nos permite definir que yo quiero ir de un punto A a un punto B, ¿cierto? Y qué tengo que hacer para ir a ese lugar, ¿cierto? Porque si uno no llega, uno no va a llegar a ningún lugar cuando no sabe a dónde va. Bueno, también porque si no planificamos y fijamos metas temporales, no tenemos capacidad para cumplir objetivos, si no sabemos qué es lo que tenemos que ir cumpliendo en el transcurso del proceso, ¿cierto? Que estamos fijando metas, lo que nos permite la planificación, fijar metas también. No tenemos la capacidad, ¿cierto?, de poder discernir cómo vamos a cumplir esos objetivos finales. Ahora, algo muy básico, si no somos capaces de hacer el plan, la pregunta que uno seguiría, ¿cómo vamos a ser capaces de realizarlo? Primero planificamos, si somos capaces de planificar, creemos que vamos a ser capaces de poder realizar ese plan. La planificación también nos permite anticiparnos a los posibles problemas y por lo tanto generar las soluciones para poder lograr los objetivos propuestos. La planificación también nos permite anticipar cuál es el mejor escenario para la obtención de nuestros objetivos. La planificación también nos permite, ciertos sentados antes, de hacer las cosas, poder definir diferentes escenarios y establecer cuál es el mejor escenario, como ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero la ventaja que tiene también es que el planificar tiene un bajo costo, lo que significa sentarme a pensar primero y no tener que después estar pagando las consecuencias de no haber planificado los costos que eso significa cuando ya estoy iniciando algún proceso. Y porque la planificación también nos permite anticipar las ventajas y beneficios que vamos a obtener. Ahora, sin embargo, tenemos que tener claro que el futuro no lo tenemos definido, el futuro es imprevisible. Eh, Cuando nosotros estamos planificando, estamos manejando estimaciones, ¿cierto? En lugar de decisiones concretas, estamos pensando qué va a pasar a futuro. Hoy día mismo, bajo las condiciones actuales que estamos viendo como país, dado la pandemia del COVID, eh, cuando estamos hablando de las situaciones de desconfinamiento en las comunas, estamos manejando estimaciones de lo que va a pasar y podemos definir un plan, ¿cierto? Que estamos estableciendo que bajo si se cumplen esos requisitos, podemos eh, tomar algunas decisiones. Pero todos son estimaciones, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro y ya hemos visto que muchas veces también tomamos alguna decisión pensando en algunos números, pero esos números después no se cumplen. La idea de una planificación sí es intentar que ese número sea con el menor riesgo posible. Planificar es un ejercicio de realismo. Tenemos que llegar a resultados concretos. Muchas veces creemos que por poner fechas a algunas acciones y decir que las cosas serán de una determinada manera y no de otra, eh, se va a cumplir el plan, pero en realidad estamos jugando a predecir el futuro y eso no es tan así.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos entendiendo por planificar. ¿Qué tipo de planificación estamos haciendo? Si nosotros planificamos en el entendido de prever, que significa que el plan está siempre supeditado a la realidad, ¿cierto? Y por lo tanto, la realidad es la que va definiendo el plan. Pero si planificamos en el entendido de que estamos estableciendo hitos con fechas inventadas, eso significa que la realidad está supeditada al plan. Por lo tanto, el plan se va definiendo, es el plan el que va definiendo la realidad. Eso ya, la misma experiencia de la vida nos demuestra que eso no funciona de esa manera. Es el plan el que se tiene que ir supeditando a la realidad y no la realidad al plan. Entonces, sería ser muy fantástico si pudiéramos nosotros supeditar que la realidad se está ajustando al plan que nosotros estamos definiendo. Por eso la planificación no es una situación estanca, es una situación que tiene que estar permanentemente ajustándose a las nuevas condiciones de la realidad y por lo tanto creer que nosotros planificamos y vamos a llegar tan fácilmente a los objetivos finales es soñar a mi modo de ver. Desde la perspectiva de ya la institucionalidad pública, podemos pensar que la planificación, ¿dónde la podemos encontrar? La planificación que a nosotros de alguna forma nos va a servir para lo que es la toma de decisiones desde la perspectiva de las iniciativas de inversión. Primero, la gran planificación que uno puede considerar es el programa de gobierno. Cada 4 años, cuando tenemos elecciones, los candidatos y después quien gane la elección presenta su plan de gobierno y es lo que se va materializando, se intenta materializar. Ya lo dijimos, estamos trabajando con situaciones que van cambiando en el tiempo. Hace unos meses atrás no habríamos pensado jamás que estaríamos en estas condiciones de una enfermedad que nos tiene confinados y con muchos problemas. Pero también están las estrategias o políticas ministeriales, que ya son una bajada un poquito más específica de temas relativos, por ejemplo, la política de desarrollo urbano, el Ministerio de Vivienda, hay algunas políticas ministeriales en el tema de ambientales, hay algunas políticas también ministeriales en el tema del agro, ¿cierto? Y otras más que ustedes pueden buscar si les interesa más el tema. Ya en una bajada un poquitito más territorial, en lo que es la región, el principal instrumento es la Estrategia Regional de Desarrollo, ¿cierto? Donde es el paraguas general de lo que la región se plantea como objetivos de largo, mediano, corto plazo para obtener su desarrollo. Pero también hay planes especiales que se van desarrollando durante el transcurso de los años, que permiten también definir algunas iniciativas de inversión que se pueden ir desarrollando en este contexto. Algunos planes, plan impulso que hoy día está definido en la región, hay algunos planes de convergencia que apuntan a dar un sustento a las comunas que tienen algún grado de rezago, ¿cierto? O están en alguna condición de pobreza más importante. Ahí después algunas bajadas un poquito más específicas territoriales, como las zonas de rezago, que ya dentro del territorio no de la región, sino que apuntan a algunas agrupaciones de comunas donde se definen algunos lineamientos para desarrollar esos territorios en algunas materias específicas como vivienda, pobreza en general. Y si ya bajamos a un nivel un poquito más eh, dentro del contexto territorial, más específico, más atomizado, por llamarlo así, están los planes de desarrollo comunal, que son los PLADECO, donde están estipulados también qué es lo que se quiere lograr las administraciones municipales, hay algunos que trabajan a 4 años, que es el periodo alcaldicio, otros son un poquito más largos, traspasan los procesos alcaldicios, ¿cierto? Cada 6 años ahí se definen los años los PLADECOs para que vayan desarrollándose. Ahora, como les decía, estos son instrumentos que, si bien es cierto, en algunos casos parecieran estancos, tienen que estar permanentemente revisándose, sobre todo los PLADECOs, en el contexto de cómo va cambiando la situación. Bueno, ahí les acompaño a la mano derecha la lámina que
da la relación entre política, plan, programas y proyectos, ¿cierto? Las políticas son directrices estratégicas a gran escala, se desarrollan a largo plazo. Planes son documentos sistemáticos y analíticos que atienden a unas metas, articulan los objetivos con las asignaciones de recursos, ¿cierto? Visión a largo plazo, engloba programas y proyectos que ya vamos a definir un poco más adelante. Los programas ya es un poquito más específico, algo que lleva a cabo en el mediano plazo, ¿cierto? O en el corto plazo puede ser también, y coordinado de ordenamiento de proyectos. Y el proyecto ya es el átomo de este proceso, donde estamos ya definiendo cómo vamos a resolver los problemas específicos a través de una acción determinada. Así uno podría determinar que en este marco es cómo funcionan los procesos de planificación en la área que a nosotros nos interesa, de lo que es el tema de iniciativas de inversión, cómo funciona desde la perspectiva de la política nacional, ¿cierto? De los programas de gobierno, en el ámbito regional las estrategias de desarrollo y en el ámbito comunal los planes de desarrollo comunal. Ahora, lo importante es que cada una de estas directrices, ¿cierto?, estén interrelacionadas. No podemos pensar que un Pladeco vaya en una línea totalmente diferente a lo que dice la Estrategia Regional de Desarrollo, por eso tienen que complementar, o que la Estrategia Regional de Desarrollo vaya en una línea totalmente diferente a lo que es los programas de gobierno o las estrategias ministeriales. La idea es que se vayan complementando en los diferentes niveles. Ahora, ¿cuál es el desafío país en el ámbito que a nosotros nos interesa por ahora y lo que vamos a desarrollar? Esto no tiene que ver con una serie de otras temáticas que ustedes pudieran pensar en otros ámbitos de acción, solamente lo quiero llevar a lo que es la importancia que tiene esta definición para lo que nosotros vamos a desarrollar más adelante. El desafío país es lograr mayores tasas de crecimiento económico, garantizando más seguridad e igualdad de oportunidades para las personas. Nosotros aquí hemos definido que el desarrollo tiene que ser un desarrollo económico y social, y para poder obtener este objetivo dependemos de un crecimiento económico. Sabemos que para eh, poder cubrir las necesidades totales que tiene el país es necesario crecer, ¿cierto? Que nuestra economía crezca, pero que también haya una mejor distribución del ingreso. En general, muchos años nos quedamos estancados, en mi opinión, acá en el crecimiento económico y descuidamos la parte de la distribución del ingreso que hoy día nos tiene bastante preocupados y que nos han dado bastantes señales de alerta de que hay que trabajar en esta línea. El Sistema Nacional de Inversiones hace algún aporte a esta línea y que vamos a trabajarlo a continuación en la lámina que se presenta. Bueno, ¿de qué depende la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento depende del aumento en el uso de factores productivos, que llama trabajo, capital y tecnología. Ese es un tema que está todavía, ¿cierto?, en desarrollo, por llamarlo de alguna forma. Hay algunos que piensan que son otras variables también que se incorporan, pero trabajemos con las más estándares, por llamarlo de una materia que se han venido desarrollando durante los años. Capital, ¿cierto? Para que aumentemos el uso de los factores productivos, ¿cierto? Necesitamos capital y eso se traduce en una mayor tasa de inversión. Y también necesitamos aumentar el trabajo, una mayor fuerza de trabajo y más empleo. Pero también necesitamos que aumente la eficiencia o productividad en el uso de estos factores, ¿cierto? Y para eso necesitamos rentabilizar las inversiones, hacer más productivo el trabajo y que haya una mejor calidad institucional, no solamente desde la perspectiva de cómo funcionan las instituciones, sino de cómo tenemos reglas claras, que demos confianza también a las inversiones y desde la perspectiva también un gran cáncer que de repente ataca, que tiene que ver con la corrupción, que no nos ayuda mucho a generar que nuestras inversiones sean rentabilizadas. Ahora, todo esto, como ustedes pueden ver, la mayor inversión, la mayor calidad de la inversión y rentabilidad
hacen su aporte al crecimiento económico, también el incremento de la fuerza laboral, como ya lo decíamos, la mayor productividad del trabajo bajo inversión en capital humano y el desarrollo tecnológico institucional también hacen el aporte al crecimiento económico. Bueno, como ya habíamos comentado en las láminas anteriores, la inversión es un medio factor de crecimiento y desarrollo. ¿Y cómo lo logra? A través de dos líneas. Una que tiene que ver con la expansión de la capacidad productiva del país y la otra con el aumento de la productividad o la rentabilidad de la inversión. A la línea de expansión de la capacidad productiva la podemos decir que es una variable de cantidad y el aumento en productividad, rentabilidad de la inversión es una variable de calidad. ¿Cómo obtenemos la expansión de la capacidad productiva del país? A través de una mayor tasa de inversión. ¿Cómo se mide eso? A través del porcentaje del PIB que se destina a la inversión. Y con respecto al aumento de la productividad, tenemos que esta se mide a través de la eficacia y eficiencia con que se invierten los recursos. Nosotros esta parte no la vamos a desarrollar o no la tomaremos como preponderante, dado que es una línea más de los economistas. Nosotros nos vamos a quedar por el área de la inversión pública en esta línea, que tiene que ver con la eficacia y eficiencia con que se invierten los recursos. Más adelante vamos a conversar de estos dos factores y los vamos a diferenciar. Pero ¿cómo aumentamos la tasa de inversión, cierto, de la economía? A través del aumento del ahorro interno o recurrir al ahorro externo. Mírenlo desde la perspectiva de la economía personal. Nosotros tenemos unos ingresos, ¿cierto?, mensuales y de repente decidimos que por un tema de que hay tasas bancarias que son importantes, ¿cierto?, con respecto al ahorro, decidimos destinar parte de nuestras remuneraciones a lo que es el ahorro en un banco, puede ser otra alternativa. ¿Qué significa eso? Estamos sacrificando consumo presente para posteriormente con los intereses que ganemos, ¿cierto? Y cuando ya recuperemos nuestra plata que sacamos del banco, vamos a tener la posibilidad de tener un mayor consumo futuro. Pero también, por ejemplo, miramos que necesitamos aumentar nuestro consumo, por ejemplo, comprarnos un auto hoy día, podemos recurrir a un financiamiento bancario. ¿Qué significa eso? Que estamos aumentando nuestro consumo, pero en el futuro vamos a tener que pagar las cuotas de ese préstamo, lo que significa disminuir nuestro consumo futuro. Bueno, la economía del país funciona de la misma manera. Pero ahora, ¿cómo aumentamos la calidad de la inversión? La calidad de la inversión la aumentamos asignando recursos de iniciativas, de proyectos, ¿cierto?, o de sectores que son menos rentables a proyectos o sectores que son más rentables desde la perspectiva de de la rentabilidad social, dado que tenemos una asignación de recursos siempre escasos, ¿cierto? Ahora, todo esto, al estar haciendo todos estos esfuerzos, sobre todo en el tema de la rentabilización de los proyectos hacia rentabilidades sociales más altas, estamos apoyando el desarrollo económico y social del país. Algunos ejemplos que podemos ver hoy día, producto de la pandemia, hemos visto cómo los indicadores económicos se han debilitado en el crecimiento económico y lo que tiene que ver también con el aumento del desempleo y por lo tanto cuando estas crisis pasan hemos visto que el Estado sale con inversiones a poder paliar un poco lo que significa esos grandes impactos en la economía y se empiezan a destinar más recursos a lo que es la inversión pública, pero no a cualquier inversión, sino a inversiones que rentabilicen desde la perspectiva también social, porque ya lo hemos dicho, en la medida que invertimos en sectores no rentables, en proyectos no rentables, lo que estamos generando al final es un detrimento hacia el desarrollo económico. O sea, si queremos apoyarlo, tenemos que ir hacia proyectos más eh, rentables socialmente. Ya este concepto de social lo vamos a clarificar porque muchas veces también se confunde. Algunos temas que tienen que ver también con lo que respecta a la economía más local. Todos sabemos que cuando estamos desarrollando proyectos en la economía de una comuna, sobre todo nuestras comunas que son más chiquititas, que sus presupuestos son también escasos y que no tienen la posibilidad de destinarlos a ellos mismos a presupuestos de inversión y necesitan que les inyecten recursos, cualquier
proyecto que llega a la comuna significa también mover la economía, ya sea a través, por ejemplo, de los restaurantes que empiezan a tener mayor venta porque la gente que viene a trabajar los está ocupando, las pensiones, ¿cierto? O la misma economía que tiene que ver con las ferreterías que venden sus productos y realmente las empresas las compran ahí en vez de destinarlas a comprar en otros lugares porque las necesitan rápido. Pues ahí lo importante también es la contratación de mano de obra local, que significa que esa gente tiene empleo, tiene sueldo y los sueldos los destina, como ya hemos visto, al tema del consumo en la economía local también. Ya les habíamos adelantado que íbamos a tratar con mayor detalle el concepto de eficiencia y eficacia. Quiero comentarles que eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. En otras palabras, lograr un objetivo. Y la eficiencia es la capacidad que tenemos para lograr este objetivo con los mínimos de recursos posibles o en el menor tiempo posible. Supongamos que tenemos una empresa que en 12 horas de trabajo realiza 100 unidades. Esa es hoy día su capacidad de producción. Pero podemos mejorar esa eficiencia si, por ejemplo, esas 100 unidades ahora las hacemos en 10 horas. Pasamos aproximadamente, ¿cierto?, de 8,3 unidades hora a 10 unidades hora en esta nueva modalidad, o también estamos aumentando la eficiencia si en las mismas 12 horas de trabajo hacemos más unidades por unidad de tiempo. En este tema también estamos llegando a las 10 unidades hora. Por eso sería otra variable. O la mejor de todas es si en 10 horas, por ejemplo, que nos saca 10 horas y hiciéramos las 120 unidades, mejora mucho más la productividad. Y un ejemplo de eficacia es, por ejemplo, cuando nosotros decimos que vamos a hacer un edificio ya sea en un mes o bajo un cierto nivel de presupuesto y logramos que eso se realice ya sea en el mes que definimos o en el monto de presupuesto que determinamos que íbamos a asignar a esa meta. En este cuadro quiero mostrarles, si vemos en el eje de las I, por llamarlo así, tenemos el uso de los recursos, partimos de menos a más recursos, estamos haciendo, en esta línea nos posicionamos como la ineficiencia y la eficiencia, y en el eje de la X tenemos el alcance del objetivo, donde nos estamos posicionando en la ineficacia o en la eficacia. Donde nos interesa a nosotros posicionarnos, siempre es aquí, donde se alcanzan los objetivos y se utilizan bien los recursos. Somos eficaces y eficientes. Pero también y muchas veces nos toca dirimir entre estas dos alternativas donde tenemos que determinar algunas veces si somos más ineficientes pero eficaces o si somos más ineficaces pero eficientes. En el caso de este cuadrante, ¿cierto?, donde estamos siendo ineficientes pero eficaces, se alcanzan los objetivos pero se desperdician los recursos. Y en este cuadrante donde estamos siendo más eficientes pero ineficaces, no se alcanzan los objetivos pero no se desperdician recursos. Y aquí es donde nunca tenemos que posicionarnos, en aquella variable donde estamos siendo ineficaces y ineficientes, donde no alcanzamos los objetivos y se desperdician los recursos. Haciendo un paréntesis, yo quisiera comentarles sí, también que es importante siempre tener en cuenta cuando estamos desarrollando proyectos en el mundo de la inversión pública, que a mi modo de ver esto también tienen una variable que depende de un porcentaje, que llamo una variable política y un porcentaje de una variable técnica. Muchas veces estos son los dos objetivos que se contraponen y muchas veces es donde se generan los grandes conflictos cuando estamos evaluando proyectos. Muchas veces los técnicos que nos gusta más este porcentaje, ¿cierto?, que sea más, más el porcentaje técnico que el político, buscamos que los proyectos sean lo más eficientes y eficaces posible, ¿cierto? Y muchas veces también nos toca dirimir en que por tener que ser muy eficiente, no estamos siendo eficaces y estamos llegando también con las soluciones en forma tardía. Por eso es importante de repente cuando estamos desarrollando proyectos no perder el horizonte de que, si bien es cierto, este es el ideal, también tenemos que jugar en esta otra liga donde a lo mejor desperdiciando un poquito de recursos, no digo mucho, tengamos que lograr el objetivo, ¿cierto? Yo prefiero eso que no lograr el objetivo, pero que no desperdiciemos recursos, que también es otra variable que podríamos considerar.
A modo de ejemplo, hace unos años me tocó participar en un diplomado en la Universidad de Chile, ¿cierto? Donde el proyecto que me tocó evaluar fue el puente sobre el canal de Chacao. En realidad era el sistema de transbordadores el que estábamos evaluando y la alternativa uno era el puente sobre el canal de Chacao. La verdad que si ustedes siguen la historia de ese proyecto van a determinar que ahí la variable política fue más fuerte, ¿cierto? Porque se consideran algunas variables que tienen que ver con conectividad, cosas que las metodologías del Sistema Nacional de Inversiones muchas veces también no miden y por lo tanto se pierden esos beneficios y que podrían haber hecho que técnicamente se pudiera también justificar. Pero en la práctica, cuando la evaluamos con las metodologías existentes, la verdad que el puente no nos daba la más rentable y era un mejoramiento de los transbordadores que existían mejorando esa capacidad, aumentando la cantidad de transbordadores, incluso hasta un sistema concesionado era mucho mejor. Pero algunas veces también tenemos que los evaluadores considerar la variable política que tiene que ver con conectividad, si estamos hablando, por ejemplo, de zonas aisladas donde a lo mejor el camino nunca va por tránsito rentable, pero tenemos que considerar que ese proyecto necesita, a ese sector se necesita dar una conectividad y por lo tanto el proyecto a lo mejor no cumple todos los parámetros de la evaluación social o no es rentable socialmente, pero es necesario hacerlo. Ahí es donde digo que a lo mejor tenemos que ser un poquitito ineficientes, pero sí ser eficaces. Espero que los conceptos se hayan clarificado. Por ahora dejamos este módulo